Ana iba donde Dios a pedirle un hijo para entregárselo a su esposo. Ana iba al altar a pedir un hijo para retregárselo a Penina. Tengo un hijo, míralo aquí, ríete ahora. Esa no es la intención de Dios. La intención de Ana era tener un hijo para presumírselo al sistema y decirle, y no que estaba en pecado, y no que yo no producía. Pero a Dios no le importa eso. Es tanto así que el hijo de Ana ni siquiera estuvo en su rodilla. Pero ¿cómo es eso? Ni siquiera estuvo en su rodilla, ni mucho menos en el templo. Pregúnteme por qué. Porque ella iba todos los años y no se arrodillaba. ¿Tú sabes dónde estaba el hijo de Ana? En que ella pidió la voluntad de Dios. Cuando ella pidió la voluntad sobre la vida de ella, entonces ella dejó de recibir lo que ella anhelaba, su sueño, para ahora recibir el sueño de Dios en su vientre. El problema de nosotros hoy en día es que vivimos queriendo que Dios materialice nuestros sueños, sin preocuparnos de que los sueños de Dios se materialicen primero. Por eso tú vas a escuchar que te van a decir, llegó tu turno. Dile al que está a tu lado, nunca ha sido así. Dile al que está a tu lado, llegó el turno de Dios en tu vida. Esto es diferente. Eso es diferente. No llegó el turno de Ana, llegó el turno de Dios en la vida de Ana. Ay, Padre, dile al que está a tu lado, no se trata de mis sueños, ni mucho menos de mi voluntad. Se trata del sueño de Dios y se trata de la voluntad de Dios. Libro de Samuel, capítulo 1, desde el verso 1. Cuando usted lo tenga, diga amén. When you have it, say No amen. lo escuché, diga amén. Say amen. La palabra del Señor será la comunión del Padre y Espíritu Santo. Y dice: hubo un varón de Ramataín de Sofín del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Eliud, hijo de Toud, hijo de Sub Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, diga todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, diga en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Oni y Finés, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Diga, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hasta ahí. There was a man named Elkanah who lived in Ramah in the region of Suf, in the hill country of Ephraim. He was the son of Jerome, son of Eliu, son of Tohu, son of Suf, and of Ephraim. Elkanah had two wives, Hannah and Peninnah. Peninnah had children, but Hannah did not. Each year, Elkanah would travel to Shiloh to worship, sacrifice to the Lord of heaven's armies at the tabernacle. The priests of the Lord at the time were the two sons of Eli, Hophni and Phinehas. On the days of Elkanah presented his sacrifice, he would give portions of the meat to Peninnah and each of her children. And though he loved Hannah, he would give her only one choice portion, because the Lord had given her no children. Amén. Puede tomar asiento. You may take a seat. Padre, Father, bendice a tu pueblo bless your people con tu palabra, with your word. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bien. Usted sabe que muchos de nosotros You know that a lot of us, hemos leído esta historia y we've la read the story conocemos. and we know it. ¿Sí o no? Yes or no? Bien. Cuando usted ve esta historia, usted se da cuenta, lo primero es que Elcana es una persona efraimita que vivía en la región montañosa de Efraín. When you read this story, you see that Elkanah Este lived in the hombre, mountains. dice la palabra, que tenía dos mujeres. He was a man that had two wives. Es lo que conocemos hoy como la poligamia. It's like we know it today, like polygamy. En el entonces, según la cultura y la ley, en ese momento le era permitido, porque
habían 3 razones por las cuales era permitida. There was Número 3 uno, reasons why it was permitted. Number 1, por tener una descendencia having descendants cuando alguien no podía producir. when a person couldn't give Número birth. 2, Number 2, era necesario tener hijos varones para que ayudaran en el campo, en la agricultura y poder economizarse. it was necessary to have boy children Y so they could número help in 3, agriculture. eso ayudaba a que cuando una mujer era viuda, pues no se quedara sola. And also number 3, when a woman was widowed, she wouldn't stay alone. Usted sabe que hasta en el tiempo que estamos viviendo hay algunas culturas que practican eso. In the times that we're living, there are some cultures that still practice Pero this. usted entenderá que eso era en esa cultura But in this culture, y no en la que usted y yo estamos viviendo. it's not the same that you and I are living. Yo pienso siempre que Dios utiliza un momento específico para traer una enseñanza a nuestra vida. I feel like God uses a specific time to show us a lesson. Y creo que una de esas enseñanzas es la que hoy hemos leído. And one of these lessons is the one that we've read today. Cuando usted ve la situación que estaba viviendo Ana entre Penina y Elcana, When you read the situation that Hannah was going through, se vería como una situación que estaba difícil y crítica a la misma vez. you may see it was a situation that was difficult. Pero hoy But today, yo vine a predicarte de esta historia diferente quizás a lo que tú la has escuchado. I came to preach about this story different from the way you've Cuando probably te heard digo it before. diferente no significa que yo tengo la verdad absoluta, When I say different, I'm not saying that I have the absolute truth, pero no quiero que tú te vayas de aquí simplemente emocionado, but I don't want you to leave without only an pensando que emotion, alguien que está a tu alrededor te está haciendo la guerra. or somebody is making you believe this. ¿Por qué te digo eso? Why do I say this? Porque cuando tú analizas lo que estaba sucediendo aquí, Because when you analyze what was going on here, tú te das cuenta you realize que por la situación que Ana tenía, that the situation that Hannah had, que hasta ese momento no había producido, that until that time she hadn't produced, la sociedad de aquella época, the society of that time, la ley que estaba en ese entonces, the law that was put in place for that time, le daba a entender a los entendidos it would give the people who understood que Ana no había producido that Hannah hadn't produced porque no estaba bien delante de Dios. because she wasn't good before the Lord. Le hacía entender al sistema It made the system understand que ella no había tenido hijos that she hadn't had children porque ella no agradaba a Dios. because she wasn't doing the will of God. Y hoy en día nosotros And today's we estamos viviendo algo parecido. are living something very Y es similar. que cuando las personas ven And is that when people see que tú y yo no estamos produciendo, that you and I are not ellos producing, entienden que tú y yo estamos en pecado. they understand that you and I are in sin. Pero cuando tú analizas la escena But when you analyze the scene de una mujer que estaba marcada por una sociedad, of a woman who was marked by a society, ve mucha gente en el día de hoy you see a lot of people today que quizás no son marcados por una sociedad, that may have not been marked by pero a son society, marcados en su casa, but they're marked in their son homes. marcados en su They're familia, marked in their families. son marcados en aquellos que están a su alrededor They're marked by the people next to them. y son marcados por And aquellos they're marked by those que te dan una palmada por la espalda, that will give you a tap on the back, pero que te destruyen but they will destroy you cuando tú no estás presente. when you're not present. Lo interesante de esto, The interesting of this is que la historia y la vida que estaba viviendo Ana that the history of Hannah, era una vida desesperante. it was a very complicated life. Y cuando tú ves la vida que ella vivía desesperante, And when you see that she was living this lo complicated primero life, que tú harías es decir lo siguiente: the first thing that you would say, I'm sorry. hoy Dios le está diciendo, te diría, Today God is telling you, or a will las tell you, peninas que se preparen. to the Peninas to get prepared. Pero eso no es lo que yo vengo a decirte hoy. But that's not what I'm coming to tell you today. Yo vengo a decirte a ti hoy I'm coming to tell you today que la penina que hoy tú tienes al lado, that the Penina that you have next to you, que quizá tienes en el trabajo, that you have in your job, que quizá tienes en la compañía, that you have in your company, que quizá tienes en la congregación, that you have in the congregation, ella no es tu enemiga. this is not your enemy. Ella es She is el vehículo, the vehicle, el vaso the vase que Dios está utilizando that God is using para llevarte a ti, to take you, para empujarte to push you. a que tú puedas ver materializado You will see no el materialize, sueño tuyo, not your dream, sino el sueño de Dios en la vida tuya. but the dream of God in your life. Lo voy a repetir de nuevo. I'm going to repeat it again. ¿Por qué razón?
Porque nosotros a veces Because we sometimes ponemos a Penina como la pésima persona. we put Penina as a very harsh person. Sencillamente Simply porque Penina había producido because Penina had produced y Ana no había producido. and hadn't produced. Ahora la pregunta que yo le hago, The question that I make you today. ¿era culpa de Ana que ella hubiese producido? Was it Hannah's fault that she had ¿O a produced? Dios le plació que ella produciera? Or was it God's will for her to produce? Le voy a preguntar de nuevo. Come on, I'm going to ask you again. ¿Era culpa de Ana que ella produciera o a Dios le plació que ella produciera? Or was it God wanting her to produce? A Dios le plació. It was God's will. ¿O no era capaz Dios de simplemente hacer que Ana produciera aún ni siquiera teniendo a Penina? Or wasn't God able to have Hannah produce even if Penina Lo que had it? pasa es que a ti y a mí nos han enseñado But to you and I, we have been taught que el vaso que Dios pone a nuestro alrededor that the vase that is put by us para empujarnos quizá con lo que tu carne rechaza to push us with what your es flesh lo que el cielo rejects. aprueba para que tú cumplas tu asignación. That's what the heavens approve so that you can comply with your Cuando assignment. tú ves a Penina, When you see Penina, hoy en día tú la ves como tu enemiga. today you see her like your enemy. Hoy en día tú la ves como la que te ataca. Today you see her like the Hoy one that en attacks día you. tú la ves como la que te quiere destruir. Today you see her like the one that wants to destroy you. Pero Penina representa hoy But Penina represents today una iglesia a church que ha sido productiva that has been productive. y que el mismo Dios and that the same está God utilizando is using para que la iglesia de esta so generación that the church of this también generation sea productiva. will be productive. Ay, Dios mío. Porque la intención de Penina Because the intention of Penina no era matar a Ana. is not to kill Hannah. La intención de Penina The intention of Penina era sacar lo mejor de Ana. was to take the betterness out of Anna. Y hoy en día tú y yo And today you and I necesitamos despertar. we need to wake up. Porque cuando tú estás conectado, Because when you are connected, tú operas desde lo divino. you operate from the divine. Y lo divino te dice, And the divine tells you, y lo divino te dice, the divine tells you, estoy en la cruz, I'm in the cross, me están vituperando, they're talking about me, pero decirle, Padre, but say, Father, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, pero es necesario que lo hagan. but it's necessary for Ay, 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 ay. Le estoy hablando a alguien hoy. I'm talking to somebody. Jesús está en la cruz, Jesus in the cross. está siendo crucificado, He's being crucified. pero en la dimensión que él But está in the dimension that he's es en una dimensión celestial. he's in a celestial dimension. Por eso ni siquiera That's why not even le habló cuando estaba en la tierra. he spoke when he was on the earth. Le habla cuando está en la cruz, He talks when he's on the cross. revelando y diciendo, Revealing, saying, si le hablo desde la if tierra, I talk to you from the earth, voy a ver a alguien con un cuchillo y una pistola I'm going to see someone with a gun queriendo quitarme la vida. wanting to take my Pero life. si le hablo desde la cruz, If I talk to them desde from las the cross, alturas, from the high voy a ver a alguien que me está empujando. Voy a ver a alguien con un micrófono en la mano. Voy a ver a alguien con una Biblia en la mano. Y el problema tuyo y mío hoy es que no estamos mirando desde el cielo. We're not looking from the heavens. Por eso cuando miramos a un enemigo. That's why when we see, we look at an enemy. Ay, Dios mío. Oh my God. Dile al que está a tu lado. Tell the person Si mi enemigo está produciendo, déjamelo ahí, dile. Si mi enemigo está produciendo, déjamelo ahí. if my enemy is producing, leave him there. Porque lo mejor que hay en esta tierra Because the best thing on this earth es cuando tú hablas desde el resultado. is when you learn from the result. Si Penina If Penina le hubiese hablado a Ana had talked to sin Hannah tener frutos, without having fruit, sus palabras hubiesen sido vacías. her words would have been empty. Pero ella tenía, But she needed to. Dios le había dado, God had given her, había producido. she had produced. Entonces, So then, no hay mejor ejemplo there's no better que example esa Penina than that Penina que está a tu lado that's next to you, para que te empujes, so that she can push aunque a you, tu carne le duela. even if your flesh ¿Por qué? doesn't like it. Porque tu carne Because your flesh está viendo una competencia, is looking at a competence. pero el cielo But the heavens está viendo una aliada, is looking está at viendo un aliado. alliance. El Dios que yo le sirvo The God that I serve tiene la capacidad has the capacity de quitarte a alguien del lado cuando Él quiera. to take someone away from you when Ahora he wants pregúntale al que está a tu lado, to. Now ask the person next to ¿por you, qué no te ha quitado a Penina? why hasn't he taken Penina away from you? Pregúntale, ¿por qué no te ha quitado a Penina? Ask him, why hasn't he taken Penina away from you? ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Do you know what's the difference? Ven acá, mi Dago. ¿Sabe cuál es la diferencia? Do you know what's the difference?
que si yo conozco a Dago if I know Dago y Dago me ha servido and Dago has been next to me y Dago ha sido de bendición para mi vida and he has been a blessing to my life, y por causa de Dago because of Dago, yo tuve un carro I had a car, o usted tuvo un carro, or you had a car, usted le cae bien Dago porque ha sido bueno con usted. you know La that because humanidad, he's been good tu with you. carne dice, Dago ha sido bueno conmigo Your flesh has said, Dago has been porque good me to me entregó el carro, me entregó lo que yo quería. because he gave me what I wanted. He gave me the car. ¿Sí o no? Ahora imagínense que el mismo Dago So imagine that Dago te haga la vida imposible y te diga necesitas sacar la licencia is making your life impossible. y te llame de madrugada, te llame de noche, te And he's llame a calling todas you at horas each time of the y, day. y cuando te llama te se ríe y te diga pero ¿y la licencia? Y se ríe cuac, 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 cuac. And he's laughing. Ahora te pregunto, ¿no es la misma persona? Is it not the same person? Te está llevando a tener el mismo carro He's taking pero you con to un have the same método car, diferente. but with a different method. Pero ahora Dago, But now Dago, quien tú amabas, that you loved, quien tú querías, that you quien loved, tú admirabas, that you admired, a quien tú le agradecías, that you had thanked ahora him. no lo admiras, Now you don't no le admire him. agradeces You don't porque el grateful. método ha cambiado. because the method changed. ¿Por qué ahora no es Dios Why y not God? anteriormente fue Él? It was before, now it's him. ¿O tú crees que Dios necesita ayuda Or do you think that God needs help para Él quitarte a alguien del lado? to take someone away from you? ¿No será que Dios te está diciendo, Isn't it God telling you, te estoy enseñando a que conviva con tus hermanos? I'm showing you how to be with your brothers and ¿No sisters? será que Dios te está diciendo, Isn't God telling te you, estoy enseñando a que puedas caminar con Él de la mano? I'm showing you how to walk with them by ¿No the será hand? que Dios te está diciendo, Isn't it God telling necesito matar un poco del orgullo que tú tienes? you, I need to kill the pride that Porque you si have? te pongo a producir ahora, Because if I put you to produce now, si te pongo a producir if I ahora, put you to produce now, no va a haber un cambio en ti. there's not going to be a change in you. Y tú sabes lo interesante de esto, And you know what's the interesting part of this? que cuando tú analizas la vida de Ana, That when you analyze the life of Hannah, cuando tú analices la vida de Ana, when you analyze the life of tú te Hannah, das cuenta que Ana estaba depresiva, you understand that Hannah was depressed. estaba amargada, She was very estaba depressed. ultrajada. She was in distress. Y yo le pregunto a usted, And I ask you today, todos los hijos que tuvo Penina, all of the children that Penina had, Ana no estaba con ella. wasn't Hannah with her? En muchas de esas ocasiones me parece ver a Ana cargándole un niño a Penina. A lot of times I saw Hannah in that situation carrying a child for Penina. ¿Tú sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Do you know what the problem of a lot of us is? Que no sabemos alegrarnos de las bendiciones que Dios le da a otro. That we don't know how to be happy for the blessing that is given to others. ¿Y tú sabes cuál es el detalle de esto? And do you know what's the detail of this? Que eso no lo sabes tú, That you don't know this, pero lo sabe Dios. but God knows this. Y el corazón de Ana estaba podrido. And the heart of Hannah was Tenía rotten. escombro, tenía basura, tenía daños colaterales por dentro. Inside of it. Quiere decir que Ana ya no hablaba desde lo que ella podía hacer en Dios. Hannah wasn't speaking for what she could do with Ella God. hablaba desde la condición que ella tenía. She was talking from the condition that she was in. Y hoy tú y yo, Today you and I, las raíces de amargura que no han causado situaciones o alguien a nuestro alrededor, the roots of anger that had produced the situation, nos hace a that's next to nosotros us, hablar desde esa situación. it makes us talk from that Por eso situation. tú y yo no podemos ser de bendición, That's why you and I can't be a blessing, porque lo que nosotros transmitimos because what we're transmitting son daños colaterales dentro de nosotros. is collateral damage Su inside. corazón estaba dañado, Her heart was damaged. su corazón estaba podrido. Her heart was rotten. ¿Y tú sabes lo que dice, que significa la palabra en griego para depresión? And do you know what's the Greek En el word griego for moderno dice depression? que se llama catatlixis, que significa That means un daño profundo a profound que te hace damage, vivir en las vivencias that it makes you live and experience del this pasado y del presente, From no the de past acuerdo a and lo que present. Dios tiene para ti, sino de acuerdo a lo que tú estás sintiendo por dentro. not according to what God has to you, but what Quiere you feel decir que inside. aunque Ana quería sonreír, If Hannah wanted to la smile, depresión y la tristeza no se lo the permitía. depression and the sadness didn't let her. Aunque Ana quería gozarse Even if Hannah wanted to be happy, y quería decirle a Penina, estoy contenta por lo que Dios te ha dado, and she wanted to tell Penina, I'm happy for what ella you no have, podía hacerlo, she couldn't do it. porque dentro de ella Because inside of her, no
no había espacio There wasn't space para otra cosa que no fuera desprecio, for another thing that que was no just fuera amargura. hatred. Yo te pregunto a ti hoy, And I'm asking you today, esa persona que tú entiendes que te está haciendo la guerra, that person that is coming up against you in war, ¿vale lo suficiente para que tú vivas una vida esclavizada, una amargura o una tristeza? is it worth for you to be enslaved with sadness and hatred? ¿No será que Dios le estaba diciendo a Ana, Wasn't it God telling Hannah, tú sigues así porque todavía no ha madurado? you are like this because you haven't matured yet? Cuando tú maduras, tú entiendes lo que está viviendo When you mature, you y understand what you're entiendes living, lo que la gente te está haciendo. and you understand what is it that the people Pero are hasta going que through. tú no entiendas lo que te está pasando, But until you don't understand what's ni going on mucho with you, menos entiendas lo que está or viviendo, what you're living, el Padre no puede sacarte de la condición en la que te encuentras. the Father can't take you out of the condition that you're in. Porque si te saca de esa condición, Because if He takes you out of that condition, no reconociendo cómo está viviendo, not recognizing how you're living, tú vas a entender que toda la vida tuviste razón. you're going to understand that all your life you were in the truth. Y ahora alguien que esté en la condición de ella And someone who was in her condition no puede valorar lo que Dios está haciendo a través de alguien. couldn't value what God was doing. ¿Sabe por somebody qué? else. You know why? Porque Penina, su nombre significa perlas. Because Penina means pearls. Y el libro de Mateo capítulo 7 verso 6 dice And Matthew 7 says que las perlas no se le pueden echar a los cerdos. that you can't give pearls to the pigs. Quiere decir que el Padre That means that the Father le estaba dando perlas a través de Penina, pero ella no podía apreciarlo was giving pearls to Penina but porque su condición no se lo permitía. because her condition didn't permit Y it. a veces tú y yo And sometimes you and nos están dando perlas, and we're given pearls, pero nos comportamos como el estilo de los cerdos but we act like pigs y no la queremos recibir. and we don't want to receive it. Pero déjame decirte que tú no eres culpable. But let me tell you, you're not at fault. Es la condición en la que estamos viviendo. It's the condition that we're living in. Ana tenía una condición denigrante. Hannah was in a deplorable Y aunque situation. ella le estaba dando perlas, And even if she was su giving pearls, condición no le permitía apreciar lo que le estaban entregando. her condition wasn't able to value what she was given. Significa This means que Ana, that Hannah, que significa gracia, that means grace, no podía operar en la gracia, couldn't operate in ni grace. podía recibir el favor de And Dios, she couldn't get the favor of God porque no supo because she didn't know valorar las perlas how to value the que pearls Dios le estaba entregando God was giving a her través de la persona que estaba a su lado. through the person that No simplemente le entregaba perlas, sino que le estaba entregando a alguien but she was giving que había dado resultado, alguien que había producido. someone who gave him produced. El mejor consejo viene de alguien que ha producido. The best advice comes from somebody who's been productive. Porque si alguien viene a ti a aconsejarte Because if someone comes to give you advice de cómo obtener dinero, of how to have money pero no tiene ni uno, but doesn't have not even y one, viene alguien que sí tiene, and a person that has tú one vas a comes, escuchar al que tiene. you're gonna listen to Porque one who tú has money sabes because you know que él supo cómo producir. how to produce. Dile al que está a tu lado, amo a Penina, dile, la amo. Tell the person next Dile, to you, desde hoy voy a amar a Penina, dile. Desde hoy voy a amar a Penina. from today I'm gonna love Porque Penina, Penina because Penina te está empujando, is pushing te está empujando is pushing you a que tú puedas ver so that you can la voluntad divina hecha una realidad en tu vida. in your life. ¿Y sabe algo? And do you know something? Que cuando tú entiendes esta historia, When you understand this story, tú te das cuenta de algo interesante. you notice something interesting. Ana nunca supo Hannah never knew cómo cuidar su corazón. how to take care of her heart. Proverbios 4:23 dice Proverbs 4:23 que de says, toda cosa guardada, of everything that is hidden, guarda tu corazón. take care Pero of no your está heart. diciendo que Dios guarde tu corazón. It's not saying that Dice God que will lo hold debes your heart. guardar tú. You have to take care of Tú it. eres responsable de guardarlo. You are responsible for Y taking cuando care habla of it. de guardar, habla de la palabra en hebreo mismar, And que what we're talking significa about taking que care tú means tienes que estar pendiente, you need to be que aware. tienes que vigilar You need to vigilate lo que se va a entrar en tu corazón. what is going to come inside of your Porque heart. eso te puede llevar a destruirte. Because it can take you to destruction. Porque tú Because you eres responsable de cuidarlo. are responsible for Y taking de care of it. acuerdo como tú lo And of cuides, how you are el taking care cielo lo aprueba. of it. The heavens. Pregúnteme por qué. Ask me why.
Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque Jeremías 17:9 dice Because Jeremiah 17:9 says que engañoso es el corazón más que todas las cosas. that of all things the Y heart dice, y perverso. ¿Qué dice? and perverse Perverso. and pervasive. ¿Y tú sabes lo que significa esto en hebreo? Do you know what this means in Hebrew? Que tiene malas intenciones, That it has bad intentions. que quiere destruir, That it wants to destroy. que te quiere llevar por un mal camino, That it wants to take you through a bad place. que te lleva al sufrimiento. It's going to take you to suffering. Pero lo interesante de todo eso es que entonces dice, But the interesting part of this is el that mismo que lo está apuntando, the dice, same one who's talking ¿quién about lo it, conocerá? who knows it? Y él mismo dice, yo. And it says me. Significa que ni tú ni siquiera lo conoces, You don't even know your heart. ni yo ni siquiera lo I conozco. don't even know him. Él dice, yo lo conozco, He says, discierno la mente y escudriño el corazón. I'm studying the heart. Dice, y juzgo And I judge a cada quien por su camino, everybody from their path. y juzgo And I judge el fruto the fruit de sus obras. of their works. Escuche esto. Listen to this. Quiere decir que el Padre está diciendo, That means that the Father is saying cada vez every time que tú haces algo, that you do something, que tú tomas una acción, that you take an action, el Padre dice, the Father is saying, yo miro I look cómo la estás haciendo, how you're doing it. porque estoy mirando el fruto Because I'm looking at the fruit. y el fruto me dice The fruit is saying, cuál fue la intención de lo que tú hiciste. what was the intention before you did? Y sabe lo que yo entendí con esto, And do you know what I understood que from hoy this? en día nosotros Today a day we estamos desenfocados. are not focused. Y le quiero decir por qué. And I want to tell you why. Nos hemos desenfocado We have been in not focused, de cuidar nuestro corazón have not taken care of our heart, y estamos sembrando acciones and we're sowing action que no son para el cielo, that is not for the heavens, sino que son para agradar a la gente. but it's to make the people happy. El Padre está diciendo The Father is saying que Él pruebe el corazón that He tests the y heart lo juzga and He judges it según el fruto de sus obras. of the fruit of their Quiere works. decir que nuestras obras That means that our son works pesadas en balanza. are heavy in a balance. Son pesadas en They're balanza heavy on the balance para ver cuál es la intención to see what's the intention de por qué le regalé la cartera a la pastora Karen, of why I gave this purse to de Pastor por qué le Karen. regalé el carro al hermano Giancarlo. Why did I give the car El to cielo Brother está Joe? mirando y está diciendo, He's saying, déjame ver si lo está haciendo let me see if he's para doing it agradarme a mí a través del siervo o la to sierva, make me happy through the o si person, lo está haciendo or if he's doing it porque busca una posición terrenal, because he wants a porque position busca on una earth, posición temporal, because they want a position o por that's si se quiere temporary, ganar el favor de la gente or they want to get the favor of the o people, ser aceptado por la gente. or want to be accepted from the people. Y nosotros no sabemos And we don't know que cuando sembramos that when we sow, para que nuestros frutos so that our fruits sean agradables a Dios, will be good before the Lord, nuestra recompensa viene de Dios our gift comes from the y Lord, lo que Él nos entrega no es temporal, and what He gives us is not sino que va a temporary, ser permanente. but it will be permanent. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to ten you, cuidado con lo que be haces careful with what you do, y mira bien para qué lo estás haciendo. and look why you're doing this. Porque la gente en la tierra Because the people on es earth por donde tú filtras lo que tú is haces, how you filter what you do, pero la intención debe ser but the intention para should que el be cielo lo reconozca. so that the heavens will recognize it. Ay, Dios mío. Oh my goodness. En pocas palabras, In small words, si el hermano Dagoberto está en la puerta if Brother Nate was in the door, y en el altar hay una basura, and there is él la vio hace rato la basura, he would have picked it up. hace tiempo que la vio, He saw it, pero él la deja ahí but he left it there hasta que él vea que un pastor venga y diga, oh, no encontré esta basurita. until he sees the pastor say, ¿Para quién lo está "This haciendo?" garbage." Why is he doing it? Para el pastor. To the pastor. ¿Usted cree que el cielo puede bendecir eso? Do you understand that the heavens will bless this? Pero cuando lo hace, aunque el pastor no esté, But when he does it when the pastor el is cielo not there, dice, the heavens su say, intención es para agradarme a mí. their intention is to make Por me eso él happy. debe recibir recompensa del cielo That's why he's gonna get a gift y from su heaven, recompensa and his va a ser gift permanente. will be permanent. ¿Y sabe lo que me interesa? And do you know what's interesting? Que cuando Ana está pasando por esta situación That when someone is going through this y situation, sabe que su corazón está destrozado, and they know that their heart is que su destroyed, alma está molida, that their heart is very que está destroyed, llena de basura it's full of trash y de diferentes situaciones, and of different situations, hay algo impresionante there's something that's impressionable. porque dice que el Cana
It says that le daba Elkanah su parte a cada quien. was giving everyone their portion. Pero dice But it says que a ella le daba una parte diferente, that she escogida. got a different Y portion. tú sabes lo que hacemos nosotros muchas veces, And do you know what we do a lot of times? que queremos agradar con algo, We want to have somebody be llenar el doing espacio something, con algo, fill a space with para que tú te desenfoques de lo que Dios quiere hacer contigo. so that you will not be focused Hay on what God wants to do with veces you. There are times que hay detalles that there's que te details mantienen estancado y estático en una silla, that will have you in a seat static porque alguien que tú entiendes que te ama te lo entregó. because you understand that someone who loved you gave Pero it to el you. cielo no quiere que te conformes con lo que te entregaron, But the heavens doesn't want you porque to a go veces with lo que that. te entregaron Because what they gave you, parece que trae amor, it looks like it brings love, pero te desvincula del propósito divino. but it disconnects you from the divine purpose. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando tú tienes el corazón dañado, Because when you have a destroyed heart, tú tienes que estar despierto. you will need to be awake. Porque si no tienes discernimiento de espíritu, Because if you don't have discernment of the es spirit, posible it's possible que una voz conocida, that there's a voice that que you know, una voz que tú amas, that a voice that you que una love, voz que tú that respetas, a voice that you respect pueda desviarte will disconnect del you propósito de Dios. from the purpose of Porque God. el mismo hombre que la amaba, Because the same el man mismo you love, hombre que le daba algo aparte, the same man that es gave el something mismo apart, hombre que ahora le dice a Ana: is the same man that says, "Hey, no te soy yo mejor que 10 hijos. am I not better than 10 Pero children?" ¿cómo es posible, Cana, How is it possible que es tu esposa la que tú amas, that is the woman that y you en love, vez de aumentarle la fe se le está quitando? that instead of giving her faith, you're taking En vez de que su conexión siga con el Padre, instead of being connected with the Father, él se está poniendo en el valor he's putting himself in the value de la voluntad divina. of the divine purpose. Porque el 10 significa Because it means una conexión divina con el cielo a divine connection para with heaven. materializar la voluntad divina. So the purpose Quiere will decir que él materialize. está diciendo: That means that he's saying, yo te soy mejor a ti I'm better que la voluntad divina sobre tu vida. than the divine purpose over your life. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ya el Can entendía Because he knew que él había producido, that he had produced. que él había producido. That he had produced. Y lo más interesante de esto es And the more interesting part que of cuando this is usted lee la historia, that when you read the story, en ningún momento dice in no time que it Dios says dijo que Ana era estéril. that God said that Hannah couldn't have Ay, children. padre, ay, padre. Dígale al que está a tu lado, Tell the person, dile, revisa la situación bien, look at the situation. porque el sistema puede decir que tú no produces, Because the system could say y you el don't cielo lo produce, que está haciendo es que te está preparando. but the heavens are prepared. Porque lo que viene, dile lo que viene, lo que viene. Dile, recibe un hombre, recibe un hombre. Dile lo que viene. What's coming? Lo que viene no es de parte del hombre, lo que viene de parte de Dios. It comes from God. Y ahora And now, tú y yo debemos de entender you and I should understand que debemos de analizar that we have to analyze cuando alguien te habla, when someone is talking, porque en un momento te puede hablar de parte de Dios, because they can talk to you from pero en God, otra parte te puede hablar de parte del diablo, but they can talk to you from y the puede God. ser el mismo vaso. And it's not Dígale, the same póngame un way. ejemplo de eso. I'm going to give you an example. Póngame un ejemplo de eso. I'm going to give you an example of this. Libro de Mateo capítulo 16. In Matthew 16, Dice que en el verso 14 en adelante hasta el verso 20 it says in verse 14 and over, se está materializando algo histórico. there's materializing something Y historic. es donde Jesús And it's where Jesus le hace una pregunta a sus discípulos was asking his y disciples. le pregunta: ¿a quiénes dicen la gente que soy yo? And he says, who does the people say? Y le dijeron: tú eres uno de los profetas, eres Juan el They're saying you're one of the Bautista, eres prophets, Elías, John the Baptist, you're Elias, eres Jeremías. you're Jeremiah. Y él dice: pero ¿y ustedes? But who do you say? Porque la identidad que ellos me dan ni me interesa ni es la que yo soy. Because the identity that other people give me is not the one that I am. Y Ana estaba sin identidad. And Hannah didn't have identity. Entonces dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. So Peter says, you're the Christ, the Son Wow, of the living Pedro, esto God. no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi My Padre Father que in está en los heaven cielos. was the one who revealed this Pero to en me. el capítulo 20 termina la historia. In chapter En el 20 verso it says, 21, 22 comienza de nuevo el mismo hombre the same man, con Jesús también, with Jesus as well, el mismo vaso, the same vein. y Jesús le dice que tiene que morir, And Jesus y said el mismo vaso ahora le dice que tal cosa no acontezca. that not this thing will Y happen. él le dice: And he says, te reprendo, Satanás, I repeat you say, porque pones la mira en lo terrenal y no en lo because you're celestial. looking at the things on earth, not Pero the era el earth. mismo vaso. But it was the same vein. Allá arriba él dijo que él era Dios que le había hablado, Over there he said Jesús it lo was recibió, Jesus received pero it. no es el mismo que ahora está diciendo que no.
But now the one that said that is saying no. No era Elcana el que amaba a Ana, Wasn't Elkanah speaking to him? pero es el mismo que le está diciendo ahora a ella But he's saying now to her que él es mejor que 10 hijos. that he's better than 10 children. ¿No sería que Elcana quería ocupar el lugar que le pertenecía a Dios? Didn't Elkanah want to occupy the No place that sería God was supposed to be in? Que Elcana quería matar la convicción que tenía Ana Elkanah wanted to kill the conviction con una that muestra de cariño with y de una palabra sigilosa donde no había presencia de Dios. and they gave him a word that there wasn't the presence of the Lord. Pregúntale al que está a tu lado, Ask the person next to you, ¿está teniendo tu cuidado are you being careful con quién te está hablando? with who's talking to you? Porque el mismo que hoy te levanta puede ser el mismo que mañana te zambulle. Because the one who's bringing you up will be the same one who will knock you down. Y ahora dice And Ahora dice que ella now it's saying that she no prestó atención a la situación que él le decía a su esposo. wasn't aware of the situation with her husband. Y dice que ellos subían todos los años al templo And it says that they would go every year to the temple y subían a orar. and they would go up to pray. ¿A qué subían? ¿Y a dónde iban? Where would they go? Todos los años iban donde. Every year they would go, Pero Ana bajaba but Hannah would come down y bajaba sin producción. and she wouldn't be productive. Estaba yendo al mismo lugar, She was going to the same place, al mismo templo to the same temple, y no veía resultado. and she didn't see result. Y me impresionó bastante And it was very impressionable que cuando Ana that when Hannah sigue yendo a este templo, keeps going to this temple, amada, él pudo decir, o ella pudo decir, he could have said, or she could have yo said, no regreso a ese lugar I'm not going back to that place porque estoy regresando y regresando, because I'm going back and I'm going pero back, yo no veo resultado. but I don't see a result. Parece que Ana It seems that Anna tenía algo diferente a lo que nosotros hoy en día tenemos. has something different that we don't have Porque today. nosotros vamos a un lugar, Because we go to a place, pero como no vemos el resultado que nosotros but esperamos, because we don't see a result that we expect, entendemos que Dios no está en ese lugar. we understand that God is not in that place. Y Ana dice que se mantuvo And Hannah said that she continued yendo a dónde? going to, Al templo, a orar, temple, pero to venía pray. sin resultado but she would come back without a result, y no tenía nada. and she didn't have anything. Y tú sabes qué era lo que le pasaba a Ana, And do you know what was wrong with Hannah? que Ana tenía un problema. She had a serious Y problem. el problema que ella tenía de su condición de amargura, de tristeza, de depresión, And the problem that she had with her depression and her sadness, que al menos no le quitó el ir a buscar de Dios, that it didn't take away from her to go keep looking for God, porque a veces la depresión te da because the depression will give it to y te you, quita de que tú te congregues. and it will take you away from congregating. Pero a veces aunque tú estés depresivo, But sometimes when you're depressed, tú sigues yendo you continue to go porque tú buscas un beneficio. because you look for a benefit. Ahora la pregunta mía es, ¿en qué posición te encuentras tú? Now my question is, in what ¿En la position are you in? posición que está yendo aunque esté depresiva buscando el rostro de Are Dios? you depressed and you're still looking for God? ¿O aquella que está depresiva pero busca el beneficio de Dios? Or the one who is depressed is looking for the benefit of God? Porque cuando Ana estaba yendo al templo, iba al templo, Because when Hannah was going to the temple, hubo algo muy interesante que there me was llamó la something atención. very interesting that caught my attention. ¿Sabe qué era lo que hacía Ana? Do you know what Hannah did? Ana tenía un problema. She had a problem. Y yo estoy seguro que en el siglo XXI ese problema está. And I'm sure that in this generation, the problem ¿Y sabe still cuál exists. es? Do you know what it is? Que nosotros hoy en día That today we estamos viviendo are living para agradar a la gente to make other people happy. y no estamos viviendo para agradar a Dios. And we're not making God happy. Cuando tú ves la condición de Ana, When you see the condition of la Hannah, intención de ella ir al templo her attention to go to the era temple buscando aceptación de un sistema, was to get acceptation from a system, la aceptación de Penina the acceptment of Hannah, e idolatrar a su esposo. and to idolize her husband. Ay, Dios mío. Escucha bien, Ana Hannah se acostaba como muchos se acuestan en el siglo XXI, would lay down like everyone in this generation, pensando qué es lo que va a hacer esta noche thinking what they're going to do this night para que sea el contenido de mañana para la gente. so that they would have some, Y por eso no pegan el ojo, and that's why no pueden dormir. Y me parece ver a Ana and it seems teniendo noches sin dormir, having nights buscando una idea for an idea de cómo hacer algo of how to do something para que la aceptación de un pueblo so that the acceptance of
viniera sobre ella. what came over her. Cuando lo que debía de hacer When what she should have done, o lo que debemos de hacer or what we should do, es ir delante de su presencia go before his a ver qué es lo que él quiere para el día de mañana. to know what he wants for tomorrow. Ana vivía esa vida. Hannah had this life. Me parece verla tomando It medicamentos. seems like she was drinking. Me parece ver yendo donde los doctores y diciéndole no sé por qué no quedo embarazada. And it would seem like, I don't know. Y los doctores le dieron el tal, no le dieron la pastilla y no nada. And the doctors gave her everything and nothing happened. Porque ella no era estéril. Because she was not Dice su palabra que a Dios no le había placido concederle hijo. God didn't want her to have children. Y a veces nosotros Sometimes we queremos hacer la parte que le corresponde a Dios. want to do the thing that God is supposed to do. Y Dios con Penina a nuestro lado, And God with Penina next to us, llamando nuestra atención, calling our attention, diciéndonos, saying, aunque te irrites, even if you get upset, esa irritación revela que no está maduro o madura. that upsetness reveals that you're not mature. El que no haya perdonado a tu hermano o la hermana, eso That you haven't significa forgive your brother and sister que no means eres maduro o madura. that you're not mature. ¿Sabe por qué? Do you want to know why? Porque el Salmo 138, verso 6 dice que Because in Jehová Psalms 138 says, atiende a los que se humillan. Jehovah looks at the people. Parece que Ana no se había humillado, por eso Dios no la había atendido. Hannah hadn't been humble. That's why God hadn't looked for her. Parece It seems to be que Dios le está diciendo a una generación hoy, that God is telling a generation si tú today, quieres que el Padre te atienda, if you want the Father to know necesita humillarte aunque te irriten. you need to be humble even if you Porque can. el que se humilla, Because the person who's humble, el cielo lo defiende. the heavens will define El que se humilla, when you're su humble, abogado se llama Jesús. your lawyer Y el is Padre no Jesus. puede decirle al Hijo And the Father can tell the que te Son defienda como su abogado that he defends you like a lawyer si lo que tú haces es contrario a lo que Él quiere que tú hagas. if what you're doing is not Ay, what he ay, wants you ay. to do. Hermana Margaret, y subía And she went up y bajaba and she would come down sin producir. without being productive. No estaba produciendo nada. She wasn't producing anything. Le pregunto a usted, I'm asking you el que ella no produciera, that she who hadn't produced, ¿era culpa de Dios? was it God's fault? ¿Era culpa de Penina? Was it Penina's fault? ¿Era culpa del Cana? Was it ¿O era Elkanah's culpa de fault? ella? Or it was her fault? Era culpa de ella. It was her fault. ¿Y por qué queremos culpar a Penina And why do we want to fault Penina de la responsabilidad que te toca a ti y a mí? of the responsibility that's yours? Tú sabes que a Penina seguramente le dieron muchísimos consejos You know that Penina had a y le dijeron lot of el advice. amarre que tiene que hacer para que bébete la botella de Anamú, bébete el té de qué sé yo qué. Telling her to drink Con tea, eso tú vas a quedar embarazada. and Con then eso you'll tú get vas a pregnant, producir. and you will be producing. Y así mismo nos dicen a nosotros. And that, Si that's a tú lot quieres of times ser what un they buen tell us. profeta, If you want to be a si good quieres ser prophet, un buen pastor, if you want to be a good lo que tú pastor, debes hacer what you should do es lo que hace el pastor fulano. is what other pastors do. Es lo que hace fulana de tal. Is what such and such does. Y por eso hoy That's right today. hay mucha gente There's a lot of people que están subiendo al templo. that are going to the temple. Están subiendo al templo, They're going up to the temple, pero no están viendo resultados. but they're not seeing results. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque se han dejado envolver de las olas. Because they have been involved. Y las olas le dicen el sistema And the ways are telling que them aunque Dios lo llamó a ser un pastor, that even if God lo que está dejando es ser un profeta. you're being a prophet. Que aunque Dios lo llamó a ser evangelista, That if God called you lo to que be está dejando es ser maestro. you're going to be a Entonces pastor. están viviendo So they're living y estando en una posición incorrecta. in the incorrect position. Y cuando tú estás en una posición incorrecta, When you're in an incorrect el cielo no puede aprobar the heavens cannot approve algo que Él no ha dicho, something that he hasn't ni mucho said, menos por lo que Él no te ha llamado. or something that he didn't call you for. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you. si quiere producir, If you want to produce, necesita estar en la posición correcta. you need to be in the correct position. Necesita estar en el lugar correcto. You need to be in the right place. Porque aquí vemos a Ana, Because we see Hannah, que aunque subía al templo, and if she went to the temple, no estaba she produciendo. wasn't producing. Y no hubo consejo, And there wasn't advice, ni aún el de su esposo, not even from her husband, para que ella entendiera, so that she can understand ni supiera or know cómo producir. how to produce. Y hoy en día tú y yo And today you and I, nos acercamos al que cree que te puede aconsejar. you get close to the people that
You can think that they advise pero you, te quiere quitar del lado el que te hace irritar. but you want to take away from you the one that's going to help you. Y el que te hace irritar And the one who makes you scream te está diciendo que hay una condición dentro de ti. is saying that you have a condition inside. ¿Por qué tú no le agradeces a ese? Why don't you think that? ¿Por qué tú no le agradeces a esa? Why don't you think that one? Que quizás lo ven como el peor, That maybe you look at them as the pero es el que te va a entregar para que sea crucificado. but that one is the one who's going to give you to be crucified. Vamos, dile al que está a tu lado. Tell the person next Si to me you, tengo que llamar Penina, if I have to be llámame Penina. call me Penina. Si me tiene que llamar Judas, If you have to call llámame me Judas. call me Judas. Pero de lo que estoy seguro es una cosa: But I'm sure es que te voy a empujar, is that I'm going to push es que te voy a empujar, aunque te irrite, aunque te moleste, aunque te encuentres regañado. even if Te voy a empujar, te voy a empujar, te voy a empujar. I'm going to push you. Ay, Padre, ¿sabe por qué? Do you want to know why? Porque las personas dicen: Because the person says, de los hijos de Penina no se habla, but Penina's ni de Penina tampoco. Pero mi vida, but my dear, ya se habló lo que se tenía que hablar. we already spoke about what we need to speak Cuando tú entiendes tu identidad y el trabajo que tienes que hacer, about. When you understand your identity and the cuando things tú that you lo have to do, cumpliste ya, ¿para qué hay que hablar de ti? Ay, Dios mío. El capítulo de Penina y sus hijos estaba trazado para llevar a Ana a cumplir la voluntad de Dios. it was going to take Hannah to Ya no era necesario que lo mencionaran, It wasn't necessary to porque mention it. cuando tú haces el trabajo de Dios, Because when you do the work of God, tú entiendes que tú lo que eres un you instrumento. understand that you're an instrument. La gloria no tiene que ser tuya. Yours is not the glory. Y cuando tú haces lo que tienes que And hacer, when you do what you have to ya do, tú no eres competencia, you're not a competition. ni la gente te ve como The competencia. people will look at you Porque as la que competition. vio a Penina como su rival fue Ana. Because the one who saw La que la vio como su competencia fue Ana. Hannah was the one who saw like a Dile al que está a tu lado cómo lo está viendo. How are you seeing it? ¿Lo está viendo desde la cruz Are you seeing it from the cross? o lo está viendo desde tu carne? Or you're seeing it from your flesh? Porque si lo mira desde tu carne, Because if you're seeing it from your lo vas a flesh, querer matar, lo vas a querer you destruir, want to destroy la it. vas a bofetear. You want to slap Pero her. cuando lo ves desde el But Espíritu, when you see it from the cuando Spirit, tú lo ves desde el when Espíritu, you see it from the Spirit, tú le vas a decir: you're going to tell aunque them, sienta la lanza en mi costilla, even if I feel síguela metiendo, síguela metiendo, porque en poco día resucitaré, en poco día me levantaré. Cuando tú entiendes eso, when you understand this, tú entiendes y dices: you understand lo que estoy viviendo what I am living es necesario. is necessary. Ahora tú determinas You determine el tiempo que duras viviéndolo, the time that you porque live de this. acuerdo a cómo tú lo recibas, Because of how you receive de it, acuerdo a cómo tú lo of entiendas, how you understand it, entonces tú vas a ver la voluntad de Dios manifiesta. you're going to see the will of God manifested. Y nosotros hoy And today nos estamos moviendo we're moving porque queremos impresionar a los demás. because we want to impress other Eso people. era lo que quería hacer Ana. Ana quería impresionar. Hannah wanted to impress. Y usted va a decir: pero ¿cómo así, pastor? And you're going to say, how is this, pastor? Dígale que está a su lado sencillo. Tell the person next to you it's simple. Cuando Ana fue delante de Dios, When Hannah went before the Lord, cuando Ana fue delante de Dios, when God went before the Lord, diga conmigo, Hannah subió went al before the Lord. templo. She went to the temple. Dígale, no subió a la casa, She didn't go to the home ni ande la vecina, or to the ni ande el neighbor vecino, or to the other neighbor. ni siquiera se dirigió al pastor. She didn't even go to the pastor. Parece que ella dijo: ya yo he acudido a todas las maneras I went to all y of the ninguna ha ways, tenido resultado. but none of them had a result. Lo que ella hizo fue What she did was que fue delante de she Dios, went before the presence y cuando of God. fue delante de Dios le dijo: Señor, And when she went before the presence of God, si she tú said, te acordaras Lord, if you would remember y mirara la aflicción de tu sierva, and you look at the affliction of your oye servant, la forma, y le dieras un hijo. you gave her Si son. yo le digo a usted que yo tengo una hija, ¿usted entiende que es varón o hembra? Si le digo que tengo una hija, ¿qué usted entiende? Y si le digo que tengo un hijo, If I tell you I pero have a daughter, do I ella have a dice, daughter? ella no simplemente dijo que quería un hijo, dijo que quería un hijo y varón. She wanted a son who was a man. Dios no entiende ahí con decirle hijo. Did God not understand? Tú sabes lo que Ana nos está enseñando, es saber pedir, porque le está diciendo en varón, le está diciendo: quiero un hombre recto, She wants temeroso, a man, apartado and she del showed mal, us y que siga tu camino. the correct man who follows your ways. Y nosotros And we a veces no sabemos don't know lo que tenemos que decirle al Padre what we have to say to the Father
Porque no entendemos because we don't la understand dimensión the dimension de lo que Dios nos quiere entregar. of what God wants to ¿Tú give. crees que los años que esta mujer duró Do you think that the years era that porque ella fuera the delante de Dios y le dijera: Señor, dame un niño que le falte una oreja, un dedo? It's because No. she went before the Lord and asked anything for her child? Y luego que ella dice eso, ella dice: si tú me lo entregaras, And after she said that, she said, if you gave it to si me, me lo diera, if you gave him to me, yo lo dedicaré a ti. I will dedicate him to you. No le dijo todos los días de su vida, todos los días de la vida de él, He para said, que te sirva. Pregúnteme qué pasó he ahí. dedicated all of his days of his Que life. Ana acaba de cambiar la oración. Hannah changed the prayer. Ana iba donde Dios Hannah went before the Lord a pedirle un hijo para entregárselo a su esposo. to ask him to Ana iba al altar a pedir un hijo para retregárselo a Penina. Tengo un hijo, míralo aquí, ríete ahora. to Penina. Esa no es la intención de Dios. That wasn't the intention. La intención de Ana, Dios mío, Padre, Rebo Sheka Bahayama. La intención de Ana era tener un hijo para presumírselo al sistema y decirle: y no que estaba en pecado, y no que yo no producía. Pero a Dios no le importa eso. But God doesn't care about that. Es tanto así It's so like this que el hijo de Ana ni siquiera estuvo en su rodilla. that not the son of Hannah was Pero in ¿cómo her es knees. eso? Ni siquiera estuvo en su rodilla, He wasn't in her knees ni mucho menos en el templo. or in the temple. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque ella iba todos los años Because she would go every year. y no se arrodillaba. And didn't she get on her knees? ¿Tú sabes dónde estaba el hijo de Ana? Do you know where the son of Anna was? En que ella pidió la voluntad de Dios. And that she asked for the will of God. Cuando ella pidió la voluntad When she asked for the will sobre la vida de ella, over her life, entonces ella dejó de recibir lo que ella anhelaba, su sueño, so she started receiving para ahora recibir el sueño de Dios en su vientre. El problema de nosotros hoy en día es problem of us is que vivimos that we live queriendo que Dios materialice nuestros sueños, wanting God to materialize our sin preocuparnos de que los sueños de Dios se materialicen primero. not worrying that the Por eso tú vas a escuchar que te van a decir: that's what they're going to tell you. llegó tu turno. It's your turn. Dile al que está a tu lado: nunca ha sido así. Tell the person next to you how to Dile al que está a tu lado: llegó el turno de Dios en tu vida. Esto es diferente. Eso es diferente. No llegó el turno de Ana. Llegó el turno de Dios en la vida de Ana. Ay, Padre, dile al que está a tu lado: no se trata de mis sueños, ni mucho menos de mi voluntad. Se trata del sueño de Dios y se trata de la voluntad de Dios. Dile: pero ¿qué es lo que pasa? ¿No me están motivando? Dile al que está a tu lado: la motivación no te lleva a la voluntad de Dios. Vamos, la motivación no te lleva. O búscame una escena donde decía que Ana le decía, a Penina le decía: vamos, Ana, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos, Ana, tú eres la mejor. Tú eres una mujer de fe. No, Ana se burlaba, Ana la irritaba. Porque tú no entiendes el método de Dios. Aunque sangre, aunque te duela, pero de que va a producir la voluntad de Dios, la vas a producir, la vas a producir, la vas a producir. Repoche catarabacata la vayama. Y camam secueto arrebasayama. Va a producir, va a producir. Siéntese ahí. Sit down for a moment. Mire esto. Look at this. Dígale al que está a su lado: Tell the person next to you, necesita cambiar la oración. you need to change the prayer. Vamos, dile: necesita Say, cambiar you la need to oración. change the prayer. Dile: necesita cambiar la oración. You need to change the prayer. Padre, Father, necesito un carro. I need a car. ¿Para qué lo necesita? What do you need it for? ¿Tú sabes algo? Do you know something? Parecería que Dios no estaba siendo justo con Ana. It seems like God wasn't being just with him. La humanidad decía que había injusticia sobre ella, And humanity said that pero el cielo justice decía: over her. hay justicia porque no ha madurado. But heaven said that justice. ¿Usted sabe lo que es entregarle ese hijo a Ana Do you know what's giving that son to Hannah? sin ella haber estado no simplemente haciendo la voluntad de Dios, Without her doing the will of God. sino que Ana tenía a su esposo como su ídolo? But Hannah had her husband like an Y idol. hoy en día hay muchas mujeres y muchos hombres And a lot of women and men today que sus esposas o esposos son su ídolo. that their husband or wives are their Son idols. lo primero, They're the first es thing. el todo.
They're the everything. ¿Y dónde está Dios? And where is God? ¿No le habrá quitado eso el lugar a Dios? Did Y he take aunque that tú away? vengas al templo, Dios está viendo tu corazón God sees your heart when y you went to sabe the que la temple. intención incluso de venir al templo And the intention to come to the temple es porque tú necesitas hacer sentir a tu esposo o esposa bien. is because you want to see if your husband or wife Y are muchas good. veces no vas al templo por hacer sentir al esposo o a la esposa bien. You don't go to the temple to make Quiere your decir, husband or wife dile, feel quiere good. decir, dile, That quiere means que te interesa más that you're more interested que tu esposa esté bien contigo that your wife is good with a que you Dios esté bien contigo. rather than God will be good Quiere with you. decir que tu esposo That means that your husband no se puede poner triste, cannot get sad, pero Dios sí. but God can. Tú no sabes que el esposo o la esposa la tiene por Dios. Do you understand that your wife or No your husband sabes you que have el it hijo for o la God? hija la tiene por Dios. Do you understand that your children you have it Y tú because of sabes God? lo que hace un padre Do responsable, you know what a responsible como father lo es does? nuestro Dios, Like is our God. que él jamás le va a entregar algo a He alguien will never give something to que no someone entiende el valor de eso que le ha that don't entregado. understand the value of that thing. Porque cuando tú no entiendes el valor de lo que se te ha entregado, Because when you don't understand the value no of that sabrás thing cuál given es to you, el uso necesario para ese algo. you don't understand the need for Y it. cuando Dios And when God te quiere entregar algo, wants to give you something, lo primero que Dios hace the first thing that God es que te does sana por dentro. is that He will heal you from the Porque inside. Él sabe Because He knows que si no te sana por dentro, He doesn't heal you from tú the no vas a inside, tener la capacidad you won't have the capacity de valorar el milagro que se va a materializar por fuera. that's gonna materialize. Por eso es que nosotros, That's why we, cuando Dios hace un milagro, when God does a miracle, no regresamos a buscarlo. we don't come back to look for Him. Porque el milagro se manifestó afuera, Because the miracle happened outside. pero como no fuimos sanados adentro, Because we weren't healed inside. no tenemos la capacidad de valorar lo que we Dios ha don't hecho. have the capacity to value what Y God por has eso lo done. vemos normal. And that's why we're normal. Dios me sanó, hizo tal cosa, está bien. Ve que Ana estaba yendo al templo a buscar su bendición, Do you understand that Hannah was going to the temple to look for her blessing? pero no estaba yendo a buscar la bendición de Dios para su vida. But she wasn't looking for the blessing of God over her life. No era doloroso para ella entregar su único hijo. Wasn't it hurtful to give her Era only lo son? único que tenía. It was the only thing she had. Pero oye lo que ella, mire qué acto de fe. But look at her act of faith. Si tú me lo entregaras, yo lo dedicaré, la vida de él a ti. Ni siquiera le dijo, cuando yo muera ya él deja de servirte. If you give him to me, I will dedicate him to Toda you su all vida. of his life. Se dedicará a servirte a ti. He will dedicate himself to serve you. Y usted sabe And you know cómo Ana reveló how Hannah revealed que Dios la había sanado por dentro. that God had healed her on the inside. Cuando ella fue al templo que estaba orando, When she went to the temple and she was praying, dice and she said, que Elí la vio orando y decía, ella está ebria, Eli saw her praying. porque solamente se mueven sus labios. He said she was drunk because only her mouth ¿Tú is sabes lo que Ana estaba haciendo? Do you know Ana what Hannah estaba, was doing? dice la palabra, orando en lo más íntimo adentro. She was praying on the more intimate on the inside. Y Elí la encontró y la vio como borracha. And Eli thought that she was drunk Porque en todos los años que ella subió al templo, because all the time that she went to the temple, ella nunca había orado como estaba she orando ese never día. prayed like she was praying that day. Ella iba al templo She would go to the temple y oraba para que el hermano la oyera. and she would pray for that the brother would see her. Ella iba al templo She went to the temple y levantaba la voz para el que estaba al lado supiera que ella oraba. and she raised her voice so that the Ella person iba al could hear her. templo. She went to the temple Y oraba para que el pastor Elí dijera, verdaderamente esa mujer ora. and she prayed so that the pastor Pero said, cuando "Wow, él vio la dimensión en la que ella estaba But orando, when she saw the dimension that she was él praying, nunca la había visto en esa forma. he never saw her in that Por eso es que hay gente That's why there's people que un día tú lo verás de una forma, that you will see them one day, one form, pero hay un momento but there's a moment que cuando ellos desgarran todo, that when they let everything go, dice que desgarró su alma, la vació. that when she Pero ¿dónde la vació? ¿La vació donde el pastor? ¿Donde el líder? ¿El tío, el sobrino, la cuñada o el cuñado? Dice que delante de Dios, she let her soul si en esa before copa God. hay agua y yo la derramo aquí, ¿cómo quedó? If I spill that cup of ¿Cómo water, quedó? how does it look like? Y si donde tú la vaciaste es una fuente, ¿qué tú haces? ¿Te llena de qué? De la fuente. Pero para que la fuente te llene, tú tienes que vaciarte en la fuente. El problema de nosotros es que nos vaciamos en el hermano. The problem of us is that we get Y como ella se vaciaba en la gente, se vaciaba en los doctores, se vaciaba en los pastores, Dios nunca la puso a producir. God never put her to produce.
produce. Ay, Dios mío. Por eso cuando ella That's why cuando ella sale de ahí, when she de esa comes out of that oración, place, de ese gemir con out of Dios, that prayer, dice que Elí, que le había dicho borracha y todo, Eli called her drunk. si hubiese sido un hermano del siglo XXI, If it would have been a brother in this time le period, dice, mire viejo, usted está loco. he would say, look, you old Usted man, no are me you está crazy? viendo que estoy en la casa Are you not seeing that I'm in the orando y house buscando al Padre. looking for the Lord? Y usted me está diciendo a mí que estoy borracho, And borracha. you're telling me that I'm drunk? Eso no es así. Isn't it like that? ¿No se enoja usted cuando dicen que usted está haciendo algo incorrecto? Don't you get upset when somebody says that you're doing something incorrect? Y mira donde Ana reveló que había cambiado. Dijo, And no, look where Hannah mire, showed where she changed. dijo, no, Señor mío. Pero No. dile que se vaya a My lavar. Lord, Porque está diciendo que tú estás borracha. he's saying that you're drunk. Mire lo que se llama un cristiano que ha cambiado, que la presencia lo cambió. A Christian that Que the cuando presence has recibió changed ese ataque de parte de Elí, you. That when they receive an attack from no lo Eli, vio como un ataque. they didn't see it as an attack. Lo vio They saw it como que era la prueba que dice en Jeremías 17:9, que él prueba el corazón. that he was A ver si testing su her heart. corazón ya estaba limpio. Her heart was clean. Porque Mateo capítulo 5, verso 8 dice Matthew 5 says que solo los de limpio corazón that only the ones with clean hearts verán a Dios. will see God. Esta mujer viene de tener intimidad con el Padre. Would be intimate with Cuando the Father. Elí le dice lo que le dice, no, Señor mío. When Eli tells her, He sido una mujer que estaba atribulada. I am not a woman Acabo de that has been troubled. derramar toda mi amargura. ¿Dónde? I spilled all of my hatred. Pero ¿y por qué no dijo, But why didn't she say, como decimos nosotros, acabo de derramar mi amargura, hablé por teléfono 2 horas con fulano? like we say, I spoke with somebody on the phone for 2 hours and I let my hatred go? ¿Se da cuenta usted que hay momentos que Dios te lleva que tú pruebas todo el mundo y nadie te soluciona nada? Do you understand that God will take you to times Y es where para que nobody can tú resolve te des anything? cuenta It's for you would que ese que te notice quiere echar de la casa, del trabajo, no es tu enemigo. that the person who's Mira, hay up against personas you que is te not your quieren enemy. echar a ti de un lugar. Déjalo que obren. Porque cuando viene a ver te están echando de un lugar y Dios te tiene algo mucho mejor. Those people are taking you to a place where you're going to be much better. Y tú vas a decir, And you're going to say, aquí está mi penina, no la suelto. here's my panina. Dile al que está a tu lado, abraza a tu penina. Tell Dile, the person next to you, abrázala, hug your abrázala. Porque esa penina Because this panina es la que va a traer bendición a tu vida. is the one who will bring blessings. Esa to your life. penina This panina es la que te va a hacer entender a ti will help you understand que tu prioridad that your priority no es hacer tu voluntad ni tus caprichos, is not to do your es will, hacer la voluntad del Padre it's to do the will of the Father y hacer de que Él se sienta bien. and to make him Hoy en día nosotros Today we nos preocupamos demasiado will worry por too hacer que la gente nos aplauda, that the people pero that no nos applaud us, preocupamos but we don't worry para que el cielo viva aplaudiendo lo que hacemos en la tierra. will be applauding us. Vamos, dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, necesita hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, del Padre, del the Padre. will of the Father. Y ahora dice And now it says, que cuando le dice no, Señor mío, he says, no, my Lord. he sido una mujer atribulada y he derramado toda mi amargura I ahí have delante de spilled Dios. all my hatred before the Lord. Mire lo que hace una persona que Dios la ha cambiado, Look what a person that God has changed them, que su carácter se ha formado, that their character has been formed, su pensamiento ha cambiado, their thoughts have been su actitud ha cambiado, their attitude has been changed. que ahora dice, Then now they say, Elí le dice, Eli says, pero Elí no tenía visión. Le acaba de decir que es una alcohólica. I just told her that she was a drunk Y person. escuche lo que él dice, dice que Dios haga como le has pedido. That God will do as you have wished. Bien, Señor mío. ¿Tú le vas a decir eso a un hombre que te acaba de decir alcohólico? Are you going to say this to a Alcohólica. person that called you drunk? Ana entendía Hannah understood que el milagro se había gestado that the miracle had already produced. y la prueba de que se había materializado And the proof of this, era la voz it was the voice del hombre de Dios en la tierra. of the man of God on the earth. Cuando el hombre le dijo When the man said que Dios haga como le ha pedido, that God will do as you have así wished, mismo sucedió. that's how it happened. Y a veces tú y yo, And sometimes you and I, el Señor nos da la aprobación, God will give us the approval, pero no la recibimos porque descalificamos de dónde vino. but we haven't received it because we didn't qualify. Dile where al it que came está a tu from. lado, Tell the person next to you, no podía venir de otro mejor lugar que de Elí, dile. it couldn't have come from a better place than Porque Eli, ese Elí se va a encargar de Samuel. Vamos, dile. because Eli will Ese take Elí care se of va a encargar de Samuel. Samuel.
Y a veces tú y yo And sometimes you and I no entendemos el plan de Dios. won't understand the plan of God. Giancarlos, John, es lógico is it logic que alguien que te diga que tú eres un alcohólico, that someone that says that you're que diga que tú drunk, estás borracho, that you are in drunk state, te va a decir a ti ahora will tell you now que Dios haga como tú le has pedido, that God will do as y you luego wish, que tú entiendas que a él debe entregarle tu hijo? and then you understand that you will be giving your son? Pero no debería. It shouldn't happen this ¿Ve way. usted que el que está al lado tuyo, aunque a veces te duela, no es tu enemigo? Do you understand that it's Es que gonna cuando happen in the tú will? le sirves a Dios con integridad, When you serve God with Él integrity, siempre te ha tenido cercado, y cuando alguien entra es porque Él le dé el acceso. and when someone comes in, it's because He's giving them access. Y si Penina lo molestaba era porque el Padre le había dado. And if Penina was coming into bother, it's because God had gave her access. Y tú sabes que muchos de nosotros no podemos dormir A lot of times we can't pensando en lo que nos hizo el tío, la mamá, el thinking of what the sobrino, mom did, the uncle todos did. los días peleando. Es un mal agradecido, Every time we're fighting that, una they're mala not agradecida. Mira lo que hace, mira lo que no hace, ¿sí o no? look at what they do, look at what they don't do. Yes or no? Pero cuando tú lo miras desde la óptica de Penina, But when you see it from Penina's optic, desde la óptica de Dios, of the eye of the Lord, todo es diferente. everything is okay. Y tú entenderás You will understand que como fue Dios que te lo entregó, that the way that God gave it to you, esta mujer estaba en una convicción tan alta ya, this woman was in such que a ella no le condition importó that she didn't si ese care fuese el único hijo que ella iba a if that tener. was the only son that she would have. No le importó. She didn't care. Quiere decir que cuando ella le entrega, That means that when she was given, se quedó sin el niño. she stood without the Lo children. dejó en el templo. She left him in the temple, Pero no dice que ella estaba triste. but didn't say that she was sad. Y no que lo quería para ella. And didn't she want him for her? Ve que ella estaba equivocada. No era ni siquiera para ella. Era para idolatrar a su esposo. The child wasn't for her. Y Dios no va a cambiar al esposo o a la esposa And God is going to change a husband or hasta que tú te wife concentres en buscar a Dios. until you concentrate to look for God. Porque la situación que está viviendo no depende de él. Because the Ni situation doesn't mucho menos depend on depende de lo que tú haces. Depende de lo que tú hagas para Dios. him. It depends on what you do for God. Dile al que está a tu lado, ¿qué nombre recibe Tell the person next to you what el name ídolo que tú tienes? Dile, vamos, ¿qué has nombre the recibe? idol Dile, es un Toyota, es un Camry, es un Mercedes, Is it es a una state? casa, Is it a house? es un apartamento. ¿Cómo se llama? Is it an apartment? What is it called? Porque ese ídolo Because that idol te puede quitar a ti can take you away de ver materializado la voluntad de Dios sobre tu vida. seeing the will of God materialize in your life. Y hasta que tú no entiendas eso, Until you don't understand this, no vas a ser alguien productivo. you won't be someone who's Porque productive. luego de eso dice que Dios bendijo a Ana Because then it says that God y le blessed dio más and hijos. gave her more children. Hay cosas que tú tienes que parir, There's something that you have to birth, que la vas a tener que parir con sacrificio. that you have to birth it with La vas a sacrifice. tener que parir con You're dolor. going to have to birth it with pain. Porque cuando tú la paras, Because when you birth this, la tierra the earth dará testimonio will give testimony de lo que Dios va a hacer a través de lo que tú pariste. of what you. Por eso es That's why que este hombre simplemente no fue un profeta, this man wasn't only the sino que prophet, dice el primer libro de Samuel capítulo 3 verso 19 que Dios no dejó caer a tierra ni una sola de sus palabras sin cumplimiento. won't let any of his words drop on the ground without fulfilling them. ¿Y quién fue en el secreto y pidió las virtudes del hijo? Y Dios le concedió. ¿Por qué? Porque estaba alineado al propósito. God Esto gave estaba it tan because alineado al they were aligned to the propósito purpose. que cuando ella llegara a casa y le habló al esposo de lo que ella le había prometido a Dios del voto, dice el libro de Números capítulo 30 que el esposo tenía la capacidad desde el verso 14 en adelante de anular ese voto. God has the capacity to make null Y that si el vote. esposo oía lo que había sucedido And if the husband y heard se quedaba callado And y he luego shut. lo quería anular, el pecado y la consecuencia caían sobre él. then the sin would fall over them. O sea que cuando él oía lo que había pasado tenía que anularlo inmediatamente. When he heard what happened, he had to Tenía do la that oportunidad de immediately. anularlo, sí o no. Did he have the opportunity Pero no to lo annul it? anuló. Yes or no? Pregúnteme por qué. He didn't know that. Why? Porque era la voluntad de Dios. Because it was the will of God. Porque él pudo haber dicho, no, tú no me has dado hijo, ese es para mí. That's for me. Ese es mío. That's mine. Tú sabes que yo te amo a ti. You know that I love you. Ve cómo Dios pone todo en su lugar. Do you see how God puts everything in its place? Y él cedió a que se le entregara.
And he let it happen. Pero Ana también nos enseña algo importante a nosotros. But Hannah shows us something Y important. es que Ana cumplió Hannah fulfilled lo que ella prometió. what she had promised. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tú le has prometido a Dios que no ha hecho? What have you promised, God, that you haven't done? Recuerda que cuando tú prometes no es al cana. When you promise, it's not to Le prometiste a Dios. you promise to God. Y tu compromiso es con And Dios. your compromise is La with promesa es con God. Dios. The promise is with Lo God. que tienes que hacer es para Dios. What you need to do is Y for si God. no lo hace para Dios, And if you don't do it for entonces God, va a pasar lo que dice Jeremías 17:9, then what in Jeremiah 17 says, que será juzgado por la actitud de lo que hiciste, you will be judged for the attitude that you y had ahí and se what va a you ver did. por qué tú lo estabas haciendo. And it's gonna be seen why you were doing it. Y sabe que luego que ella entregó el hijo, ¿qué hizo? Pregúnteme, ¿qué hizo? What did she do after she received the son? No fue donde Dios a pedirle. Y yo pensaba que ella iba a decir, Señor, ya te entregué el mío, dame 5 más ahora. Now, when she went before the Lord, Dice que she luego que didn't ask for entrega more. lo que Dios le había entregado, What God had given her, dice que lo que ella hace ahora es que dice, y fue al templo she went to the temple y adoró. and she worshiped. Un corazón agradecido. A thankful heart. Convirtió a Ana en una verdadera adoradora Converted Hannah into a true cuando era worshiper. una mujer irritada, When she was a mad amargada, woman, depresiva, sad, triste. depressed. Y ahora Ana está caminando And now Hannah is de walking acuerdo al nombre que recibe, according to the name that she de received, acuerdo a la gracia according to the y grace, de acuerdo al favor de Dios. and according to the will of God. Póngase sobre sus pies. Get up on your feet. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you. dile al que está a tu lado, Tell the person next to you. necesitamos adorarlo. We need to worship Him. Necesitamos darle gracia. We need to give Him thanks. Dile, necesitamos adorarlo. We need to worship Him. Necesitamos darle gracia. We need to give Him thanks. Nosotros We necesitamos entender algo muy importante. need to understand something very important. Y es que, primero, tú no eres casualidad. You're not a casualty. Tú eres alguien muy importante para Dios. You're someone who's very important to God. Yo diría que un valor que yo no tengo palabra para describirlo. I would say a value that I don't have the words to describe. Pregúnteme, ¿por qué usted dice eso, pastor? Why do you say this, Pastor? ¿Usted cree que el valor suyo es pequeño? Do you think that your value is small? Analice esto un segundo donde usted está ahí. Analyze this where you are. El Padre The Father envía a su Hijo, sent His Son, dejó su trono left His throne, para entregar la vida por ti y por mí. so that He would give His life for you and for Pues me. yo a veces pienso que el Padre entendería que la vida tuya es más importante para él que la de su Hijo. I would understand that our life is more important than His own Porque son. es el único Hijo que él tiene. That's the only son He Lo has. está mandando que muera por ti y por mí. He sent Him so that He could die for Ese es un you precio and que I. yo no le encontraría lógica. No sé And I don't cómo, understand no that. sé I cómo don't multiplicarlo, understand the logic. sumarlo, no entiendo. I don't understand it. Que envía a su Hijo, That He sent His Son. lo manda desde allá, desde su comodidad, de lo que tiene, He's comfortable. y He dice, sent it from necesito what que he muera has. por un grupo I need Him to die for a group. que está en el 535 Broadway, That they're in a 535 los que están Broadway. detrás de cámara, The ones that are before the por camera. una humanidad For humanity. que lo único que ha hecho That the only thing that they have done es hablar mal de mí, is talk bad about me. es hacer cosas malas en contra mía, Is to do bad thing against me. pero es que su valor But that's the value. es demasiado. Is more important. Por eso entiendes ahora por qué Penina no es tu enemiga, nuestro enemigo, Do you understand why Penina is not your enemy? sino que es necesario para empujarte al propósito. But it's necessary to push you to the purpose. Usted cree, mire, yo imaginando, me parece ver a Ana It seems to me I see Hannah sentándose con Penina a decirle, te agradezco en el alma. sitting with Penina saying thank you. Si no hubiese sido por ti, es más, it te wasn't for agradezco you, más a ti I'm more thankful for you que al mismo Cana. than for Elkanah. Porque el Cana me dijo, yo mejor para ti que 10 hijos. Because Elkanah said, am I better for Pero you than 10 tu children? forma de tratarme me llevó a mí a cumplir la asignación de But Dios. your form of treating me took me to my purpose. No es fácil, ¿verdad? It's not easy. Es que ese fue el que me traicionó. ¿Y por qué no le pregunta a Dios qué es lo que quiere que tú aprendas de eso? And why don't you ask God, what do I need to learn? Y from si this? cuando viene a ver, tú no ves que hay personas que hacen todo, está correcto, sí, todo muy bien, y de repente Don't you see hasta that? algo se le pierde. Dice, me robaron tal cosa. Y yo creo que fue fulano, y empieza el corazón. Don't you see people who are Y tú dices, ¿por qué me something gets pasó robbed esto? from them? Dios lo permitió, ¿sabe por qué?
Porque Él ya había visto cómo tú te ibas a poner. God Y Él prepared no you quiere how que you tú were gonna para act. un Samuel He doesn't want you to birth a en son esa condición. in that condition. Tú crees que está bien, You think that it's okay. pero te diste cuenta que no era así hasta que te sucedió lo que te sucedió. But until what happened to you, Te diste cuenta que no era así hasta que te trataron mal en el you trabajo. understand that you weren't doing it because they were Te diste treating you cuenta at que work. no era así You understand it wasn't like hasta this que las finanzas te bajaron. until the finances came Te down. diste cuenta que no era así You understood that it's not like hasta this que no te tendieron la mano como tú lo esperabas. until they didn't give you the hand like you was Ahora expecting. dile al que está a tu lado, Now tell the person next to aunque you, no me extienda la mano, even if they don't give you their hand, aunque no me dé lo que me tienes que dar, if they don't give you what they need to give, aunque no haga lo que tiene que hacer, even if what they don't do that they were dile, supposed to. yo necesito que sigas ahí. I need you to be. Ahora dile al que está a tu lado, necesito que te muevas un poco para el lado, dile. Now I need you to move a little bit Vamos, to the dile. side. Tell the Dile al que person está a tu lado, Penina, muévete un poquito para el lado, dile, muévete. a little bit to the side. Dile, pero no te me vayas lejos, dile, no te me vayas lejos. Don't go far away. Dile, pero ¿para qué tú quieres espacio? Dile, ¿para qué? Why do you want the faith? Dile, es que voy a parir, dile, voy a parir y necesito espacio. I need Vamos, dile, voy a parir y necesito espacio. Le estoy hablando a alguien en esta hora telling someone que va a comenzar a producir, que va a comenzar a producir. Vamos, dile al que está a tu lado, muévete un poquito, dile, muévete un poquito. Dile, yo paro porque paro, dile, yo paro porque paro. Dile, muévete, muévete, muévete. Dile al que está a tu lado, pero ¿qué es lo que vas a parir? Dile, say why you're not gonna dile, voy a parir un Samuel. I'm gonna burn this. Dile, voy a parir una empresa. Voy a parir un negocio. I'm gonna burn this. Dile, voy a parir un carro. I'm gonna burn the car. Dile, voy a parir, voy a parir, voy a parir. I'm gonna burn. Dile, voy a parir la mejor adoración. I'm gonna burn the Voy a worship. parir el mejor libro. I'm gonna burn the Voy a parir las mejores prédicas. best preach. Dile, voy a parir, voy a parir. I'm gonna burn the Dile, muévete, muévete, muévete. come on, move. Dile, me quedan segundos, me quedan segundos. You have to say Dile, voy a parir, voy a parir, voy a parir. Reposheka tarabajayama. Dile al que está a tu lado, tell the person next si siente que algo se me mueve, dile que está a punto de nacer. something Está a punto de nacer. Está a punto de nacer. Está a punto de nacer. to be born. Dile al que está a tu lado, Tell the person next me to you. interesa que sea Penina, dile. Me interesa que sea Penina, dile. Me interesa, me interesa. I'm interested. I'm interested. Dile, porque si eres Penina, Because if it's Penina, dile, si eres Penina, if it's Penina, dile, mírame a la cara, look at my face. que voy a pujar, dile. I'm gonna push. Voy a pujar, voy a pujar, voy a pujar. Voy a pujar. Push. Dile, voy a pujar los mejores negocios. I'm gonna push the best business. Dile, voy a pujar los mejores contratos. I'm gonna push the best. Los mejores contratos, los mejores contratos. The best contract. Dile al que está a tu lado, voy a pujar, voy a pujar. Tell the person next to Estoy you. pujando la casa sin crédito. Estoy pujando el carro sin crédito. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to estoy pujando la voluntad divina. you. I'm pushing the La voluntad divina. the